es muy importante para nosotros que dentro de este proyecto pueda haber un público chileno que conozca a más fotógrafos latinoamericanos, fotógrafas latinoamericanas, y que podamos tener un intercambio, saber qué está pasando, saber cuáles son las motivaciones y el trabajo. Y te agradecemos mucho, Misha, de estar acá. Moverse en estos tiempos es difícil, sobre todo Ecuador. Sí. y todos sabemos que los trabajos que están realizando todos los fotógrafos en esta Latinoamérica enredada y difícil de hoy en día es complejo. Así que agradecemos mucho también a todos los que vienen hoy día a conversar, a saber más. Los invitamos a hacer las preguntas porque este es un espacio íntimo que se nos está quedando chico por suerte y bueno, también los invitamos a seguir conectados con nuestra programación. Todavía nos queda año, señores. Así es que, bueno, bienvenido Micha y bienvenido a todos a esta charla. Gracias. Yo soy Misha Vallejo, soy un fotógrafo de Ecuador. Muchas gracias primero a Flash, a Javier, a Sol y a Teresa. Muchas gracias por recibirme y justo quisiera recalcar un poco las palabras de esto de que es importante mirarnos entre nosotros, entre fotógrafos y autores latinoamericanos, porque siempre me he topado con situaciones en que conozco muchos fotógrafos de Estados Unidos o de Europa y no conozco qué está pasando en los países vecinos. Y en los países vecinos pasan cosas bastante interesantes, por experiencia lo digo. O sea, conozco muchos fotógrafos de Latinoamérica últimamente y me emocionan más que los fotógrafos de Estados Unidos. Quisiera contarles primero del proyecto que está expuesto, Manta Manaos. Manta Manaos nace a raíz de a los que vinieron ayer a la expo, me voy a repetir un poco, pero después voy a dar más detalles, así que por favor, paciencia. Manta Manaos nace en el 2007 el gobierno ecuatoriano y el brasilero firmaron un acuerdo para implementar una ruta comercial que se suponía iba a transportar bienes desde el Océano Pacífico hacia el Océano Atlántico. Los bienes, principalmente de China, iban a llegar en barco hasta el puerto ecuatoriano de Manta en el Océano Pacífico. Después iban a ser cambiados a camiones, por camiones mediante carretera a un puerto fluvial en el río Napo. Y después se iban a viajar por barcazas hasta el Amazonas y de ahí a Manaos, y de Manaos poner esos bienes en buques para llevarlos a Europa. La idea era competir con el Canal de Panamá. Para mí siempre fue como una idea bastante absurda, pero el gobierno de Ecuador se lo tomó muy en serio e invirtió muchísimo dinero, muchísimos recursos en hacer estudios de factibilidad. Entonces hacían estudios financieros, ecológicos, de impacto ecológico, si se va a poder, y todos estaban completamente convencidos de que sí. Obvio no se pudo y obvio se tiró mucha plata a la basura. Entonces cuando yo veía esto y decía, bueno, esto es como un Fitzcarraldo contemporáneo, ¿no? Querer llevar todo esto, hacer una idea bastante absurda. Entonces mi idea fue, ok, yo también, si es que todo el mundo está haciendo estudios, yo también quiero hacer un estudio, mi propio estudio. Quiero hacer un estudio sobre la vida diaria de la gente a lo largo de esta ruta. Y apliqué para un fondo del Estado para hacer este estudio. Entonces mi idea era, ok, si es que todos están haciendo estudios, yo también quiero gastar su plata para recorrer toda esta ruta y hacer mi propio estudio. Oh sorpresa, accedieron, gané el fondo y viajé por esta ruta 3 meses. Seguí la ruta programada por todas las ciudades y pueblos. Fueron alrededor de 3.000 kilómetros, la mayoría de ellos, 2.500, es en la Amazonía. Atravesé todo Ecuador y la Amazonía de Perú, Colombia y Brasil. Y la idea era retratar la vida diaria, todo lo que pasa en estos pueblos. Parte de esto quisiera mostrarles ahora antes que me olvide, es un diálogo. Si tienen preguntas o comentarios me interrumpen, no esperemos del final para que la gente se olvide. Y ya
Así hago una pausa también para tomar agua. La estrategia para viajar toda esta ruta era visitar todos los pueblos por donde iba a pasar la futura ruta multimodal, pero en cada pueblo lo que hacía era guiarme por la intuición. No tenía un plan de quiero fotografiar esto en cada ciudad, sino que llegaba ahí y dependiendo de lo que me dictaba algo en mi interior, ya sea la luz, las personas que conocía, los lugares mismos, decidía cuánto tiempo me iba a quedar, si me iba a quedar más días o menos, hacia dónde iba a ir, con quién quisiera conversar, y se volvía como un juego tipo, no sé si han visto esa película Yes Man, el hombre sí, que me preguntaban algo y decía sí, entonces seguía, me decían ¿quieres ir a esta parte? Sí, ¿quieres ir acá? Sí, ¿quieres? O sea, nunca decía no.
para un poco dejar que el azar también tenga algo que decir, ¿no? La ruta la hice en 3 meses, pero el trabajo de verdad duró 2 años, porque ese fue el tiempo en que me demoré en editar. Después de todo el viaje tuve muchísimas fotos, no sé cuántas, no sé, miles. Y claro, la decisión después es de qué va la historia, sobre qué es lo que quiero contar. Ese proceso, que fue un proceso bastante duro, bastante doloroso, lo hice junto a Claudio Carreras, que es un curador de fotografía latinoamericana, y duró alrededor de 2 años, 2 o 3 años. Siempre, la forma en que yo trabajé este proyecto fue esto de desconectar el cerebro mientras estaba en las ciudades y dejar que las entrañas me guían hacia donde quisiera ir, y después conectar el cerebro a esos 2 años que seguían de edición. A la final, para mí este fue un trabajo, no sé, me inspiré mucho en Robert Frank y los americanos, y este es como los sudamericanos. También en el proceso de edición iban saliendo algunos temas, ¿no? Uno de los tal vez más obvios que se puede ver en el video es el tema del machismo, de la misoginia. Yo como hombre, a mí se me hace más fácil relacionarme con otros hombres, tengo más acceso, podemos conversar más fácilmente. Y claro, y ahí siempre habían charlas bastante misóginas, que eso me impactaba, porque claro, o sea, estoy en ciudades y pueblos que están bastante alejados de otras ciudades, son casi como islas. No hay en la mayoría de las ciudades y pueblos de la Amazonía no hay carreteras para llegar ahí, solo puedes llegar a través de barcos, botes o en avión. Entonces están bastante desconectados del resto de los países. También se vive como otra realidad, la gente es diferente, y hay bastante machismo. Entonces eso iba aflorando a través de la edición. Yo me daba cuenta, mira, hay bastantes fotos de este tema. Otra cosa también que me pasaba era toda este humor bastante estrombótico, bastante fuerte, que también hay veces que aparecen en las fotografías, ¿no? Los colores súper saturados, este ruido visual que no te deja a veces concentrarte en una sola cosa. Y así van aflorando muchas cosas a través de la edición. Al final, la edición final a la que llegamos con Claudí son 92 fotos, que, o sea, por el momento también estoy viendo a ver si es que lo puedo publicar de alguna forma o darle otro sentido al trabajo, porque el trabajo, la mayoría de mis trabajos siempre terminan en libros, entonces ahorita estoy viendo cómo hago. Eso, no sé si tienen preguntas. Sí, yo sí. tengo... Sí. Hola, mi nombre es Julio, soy fotógrafo, y te quería preguntar, me gusta mucho la fotografía, pero desde la fotografía, las decisiones creativas que tú vas tomando, porque me llamó la atención que son casi todos puros radios bastante cerrados, hay poco abierto. Ese tipo de decisiones son conscientes, decidir en color o blanco y negro, en el fondo cómo vas decidiendo esos elementos que terminan conformando la imagen final. Ajá. Sí, o sea, yo estaba seguro que iba a ser color. Me interesa mucho el color de Latinoamérica, no sé, me llama mucho la atención. Sé que es muy difícil trabajarlo, justo por esto que es bien fuerte, pero era como un reto. Sí, los encuadres, la mayoría son bien cercanos. A mí lo que me interesaba era la relación con las personas, o sea, conversar, acercarme a su vida, conocer más sobre ellos. Había muchas fotos también que son como encuadres un poco más abiertos, pero en el proceso de edición conscientemente dijimos con el curador, no, es que no va de esto. O sea, no va como estos paisajes idílicos de Latinoamérica o de la Amazonía, va sobre la gente, sobre las personas. Entonces, por eso en la edición todas estas fotos, la mayoría se fueron. Pero esas decisiones se van tomando en el proceso de edición. En edición. En el momento de captura, no eres consciente. No va desde antes. Ajá, sí. Estuve justo leyendo un libro cuando estaba haciendo el viaje de Nazmatovich, Free Play, no sé si es que lo han leído, que ahí habla sobre el poder de la intuición en la obra artística. Entonces había una de las ideas que más me llamaba la atención es que
durante toda la vida acumulamos experiencias personales, ya sea de educación o de lo que nos haya pasado, pero es muy importante también dejarlo ir, apagar el cerebro y dejar, no sé, que ese subconsciente actúe de cierta forma mientras tú haces una obra artística. Entonces justo eso era mi premisa. Ok, llego a esta ciudad y apago el cerebro y digo, voy a decir todo sí y voy a hacer todas las fotos del mundo que pueda y después voy a encender el cerebro y ver qué pasa. No, te pasaste, muchas gracias. Gracias, chévere. Ahora, ¿tú vas revisando inmediatamente las fotos que vas tomando? Intento no. Ah, ya. Sí, intento no, porque así me doy como un respiro, una distancia, porque si, o sea, cuando no tengo tiempo y tengo que revisarlas en ese momento, tengo mucho cariño por las fotos y no puedo editar, no puedo Además que decir. pierdes la espontaneidad. Sí, entonces, justo, o sea, después de este viaje, lo dejé a las fotos en la compu, no sé, medio año, 3 o 6 meses, las dejé ahí, no quería verlas, no quería saber nada de ellas, dije voy a descansar. Y después sí fue como que tomamos el valor de ver todas las fotos y vamos desechando la basura y después vamos viendo por dónde va la cosa. Sí, por eso fue un proceso muy largo. Hola, ¿podrías repetir el nombre del libro? Me interesó ya hablaste sobre la inclusión. Free Play se llama. Free Play, juego libre, de Juego Noam libre. Mankiewicz. Sí, Ya. ajá, Perfecto, sí. gracias. Ujú. Oye, pregunta, Sí. ¿cómo lo hacías cuando tú ibas a un pueblo, por ejemplo, en medio del Amazonas? Ujú. ¿Estabas tú con tu cámara, estabas solo o con Sí. otra persona? No, solo. ¿No te daba, como que de repente da vergüenza sacar tu cámara y comenzar, o te sientes medio cohibido, no sentías eso? No, ¿Qué sentías cuando, porque llegas a un pueblo de repente se te das, yo me imagino que lo que pasa es que se te rodea de niños que te llegó alguien de había afuera, veces que sí. y todo eso, ¿no? y sacar la cámara y comenzar a tomar fotos, ¿qué sentías? Porque ese de repente yo me imagino que no es fácil. No es fácil. Y yo no soy muy, o sea, yo soy un poco tímido a veces, pero como que la cámara es la excusa, entonces digo, ok, estoy en este viaje, hágalo. Y por eso sentías un poco ese Las cámaras son un poco invasivas también. Sí, son muy invasivas, ajá. Entonces, no, o sea, yo intento trabajar con el menor equipo posible. O sea, mi equipo siempre es muy reducido, una cámara, un lente o 2 cámaras y un lente cada una, fijo, chiquitos y ya. O sea, era interesante porque cada pueblo y cada ciudad tiene como un poco su carácter, el carácter de la gente. Pero en las partes, en las regiones cálidas, en la costa del Ecuador o en la Amazonía, se tiende a la gente a ser más abierta y más espontánea y más alegre. En la parte de los Andes, que también me tocó cruzar, era como más reservado y más difícil de hacer las fotos. Entonces, en la parte caliente, no, todo bien. O sea, tenía la cámara en el cuello, me veían, yo hacía fotos y sonreía como un turista idiota y listo. Esa es mi estrategia generalmente. O sea, yo no, o sea, odio los equipos gigantes porque ya es como que, ay, fotógrafo profesional. Es demasiado invasivo, justo. Entonces yo lo que hago es, ok, hola, hago la foto, ni sé qué, sonrío, no sé, y converso con la gente. Ajá. A veces pido permiso, otras veces pido perdón. Sí, ajá, va a depender de la situación, ¿no? En los Andes, en una ciudad que se llama La Tacunga, en Ecuador, fue muy difícil fotografiar. Ahí, o sea, la gente es muy cerrada, hay una gran población indígena y ellos han sido explotados a lo largo de los años, su imagen ha sido explotada y ellos están muy conscientes de eso. Entonces también que venga una persona a hacerles fotos, así sea que sea street photo en la calle, lo que sea, igual era muy problemático. Entonces sí, ahí trataba de conversar y todo lo demás, pero generalmente era como, no, ok, me voy. Claro. Sí. Perfecto. Gracias. ¿En algún minuto viviste con alguna en estas comunidades o conviviste con las personas? Sí, o sea, en el sentido de que... ¿Te alojaste, digamos, en casas de ellos? No, en casas de ellos no, pero me invitaban a sus casas. Sí, Ya. conocí sus casas para comer, tomar algo, salir. Pero no me alojaba igual, o sea, porque tenía también la necesidad de un poco distanciarme, ¿no? de todo. Estaba todo el día afuera haciendo fotos. Durante 3 meses es bastante agotador, o sea, al final yo también ya mis ojos ya se lo decían ya para. y
en las noches sí necesitaba como un poco de privacidad, de, no sé, desconectar el cerebro, o sea, decir, ok, veamos un punto blanco en la pared para no ver más colores diformes, ¿no? Sí, o sea, no, dije, necesito mi privacidad, necesito en la noche por lo menos estar solo y no pensar. Villa, ¿llevas alguna bitácora, diario de proceso, algo que acompañe como la toma y la edición después? Sí. O sea, bueno, en este sí tenía un diario que apuntaba los nombres de las personas para no olvidarme de quién fotografié, en dónde y la fecha. A veces por ahí algún pensamiento o alguna cita de este libro que estaba leyendo que me estaba ayudando. Nada muy profundo, eran solo como cosas súper prácticas de que Miguel de Tabatinga, 19 años, estaba haciendo un piercing, que es un chico que está ahí con cosas. Ajá, con el palito en la nariz y cosas así, entonces... pero después no, después ya en la parte de edición no, sí era como solo de la cabeza. Oye, y a propósito de lo mismo, Uh-huh. la relación y el trabajo con el curador, ¿nos puedes contar un poquito cómo funcionó eso? Uh-huh. ¿Qué tanta libertad le daba? ¿Habían peleas, no? Esas cosas que son interesantes saber cómo se producen esos procesos. Sí, había lágrimas y sangre también. Sí, bueno, a Claudí lo conocí de otro trabajo que hice en el 2014 que se llama Al Otro Lado, que es un libro, y ahí me dio la confianza porque yo había hecho una primera edición y con él le ajustamos. Sacó algunas fotos, añadió unas pocas, pero respetó toda la estructura y todo lo que yo quería contar. Entonces, desde ese momento fue como que, o sea, encontré al editor. Es muy difícil. Alguna vez hablábamos con amigos que son doctores y nos decían, bueno, preguntas la opinión de un doctor, tienes la opinión de un doctor. Preguntas la segunda opinión de otro doctor y tienes la opinión de medio doctor. Lo mismo pasa con fotógrafos. Le preguntas a uno, o editores, le preguntas a uno, te va a decir esto. Le preguntas al otro, te dice todo lo contrario. Y dices, diablos, ¿y a quién cree? Entonces, claro, con Claudí por suerte hubo la confianza y la experiencia previa. Entonces, él sabía que yo estuve haciendo el viaje y me dijo, ok, cuando regreses quiero ver todas las fotos. Y le hice esperar 3 o 6 meses, no me acuerdo. Y después ya se lo mostré, no le mostré todas las, no sé cuántas miles de fotos. Hice primero un barrido, un filtro y 500 fotos tenía como ahí. Y ahí fue como cada semana, 2 horas diarias nos reuníamos, jugábamos casi que al tarot. Ah, en físico. En físico, sí, con las fotos ahí, él les giraba y habían juegos, o sea, él me decía, ok, hoy vas a tener 5 vetos. Entonces él quitaba así y las fotos que en serio quería que se queden, yo las vetaba y las volvía. Así, ok. Después de la siguiente sesión igual él las quitaba y yo ya ni me daba cuenta. Oye, ¿trabajaste con él en Barcelona o en...? Él justo vivía en Ecuador. Cuando estaba viviendo en Quito, sí. Sí, entonces claro, era de estos juegos. Igual él me explicaba por qué no una foto y yo le explicaba por qué sí y habían discusiones, claro. Pero en ese proceso se demoraron más o menos 2 años más o menos. 2 años. Sí, Sí, fue bastante, Igual no era toda la semana, o sea, a veces, no sé, se iba de viaje y yo me iba de viaje. Pero sí, Y no lo forzábamos, yo no tenía un deadline. O sea, yo había... Eso te iba a preguntar, generalmente cuando uno le asigna fondos, Sí. tienes fechas que cumplir. Claro. Sí, o sea, sí tenía un deadline y lo cumplí. Dije, y voy a entregar 60 fotos en digital y las entregué. Hice una edición así, que ahora miro eso y digo, Dios mío, qué diablo. Exacto, y llené el informe, todo la cosa burocrática y el objeto, lo formal. Y el objeto físico, que era el disco con 60 fotos que dije que iba a entregar, todo bien. Ahorita veo eso y no. Pero claro, entonces ya después de eso ya cerré. Claro, ya quedé libre. Y dije, ok, me voy a tomar el tiempo que sea necesario porque es mucho, porque bueno, no lo quiero forzar. Y ya 2 años. Sí. Yo tengo una pregunta, Sí. porque a mí me parece que es un proyecto de un inicio muy político. Y tú lo empezaste a hacer cuando era un proyecto que se suponía que iba a resultar. ¿Y en qué momento, después de esos 2 años, más los 3 meses, fracasó? Y si eso cambia un poco, o sea, si tú
por tu comentario pienso que tú presentías que iba a ocurrir y cómo eso cambió en la relevancia de lo que estuviste haciendo. Sí, o sea, yo presentía que estaba seguro que iba a fracasar, la verdad. No le veía, y ya después de que hice el viaje ya estaba aún más seguro porque vi, o sea, toda la infraestructura que se necesitaría. Por ejemplo, en el río Napo necesitarían dragarle para que las barcazas puedan pasar en esa zona de la Amazonía y cosas así, que eran muchos millones de dólares que no tenía el gobierno nacional. El proyecto, el gobierno no sé si lo cerró formalmente, pero calladamente se eliminó la página web del gobierno de ese proyecto, la secretaría que estaba a cargo de eso, o sea, como que lo hicieron todo muy sigilosamente. Y aparecieron muchos otros problemas, eso era ya creo que el último o 2 años antes de que salga correo del cargo, entonces ya ahí comenzaron a aparecer otros problemas económicos y no sé qué, y la gente se enfocó en eso y como que ya, ahí murió. No hubo un statement oficial de que ya se cerró el proyecto, no. Simplemente lo dejaron morir. Eso fue en el 2017 creo que murió. Y yo ya estaba terminando la edición. Entonces, claro, yo decía, puchica, ¿y ahora? Ahora es como, o sea, cuento esta historia y es una historia casi de ficción. Porque es que es bastante, no sé, para mí es bastante estúpido el proyecto del gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo vas a invertir tanta plata en algo que ya de seguro no va a salir? O sea, no. Nosotros hemos hecho vuelta al revés, no te preocupes. No, pero ahí se suponía que iba a salir bien. Sí, Todo inicialmente tiene buena intención. Ajá, sí, entonces después dije, no, bueno, o sea, yo voy a seguir con el proyecto y lo voy a mostrar porque a la final para mí esto es mi estudio de la vida de los sudamericanos en esa parte de Sudamérica, en la parte amazónica, que para mí también fueron muchos hallazgos. Yo no sabía que ahí habían ciudades y pueblos tan grandes, porque para mí eran como todos pueblitos chiquitos, no sé qué, no, Iquitos es grande, Manaos tiene 2 millones de habitantes y es gigante, es una metrópolis en medio de la Amazonía, entonces eso fue bastante interesante encontrar. Y sí, ajá, para mí es un estudio de los sudamericanos en esa parte. Eso, sobre ese mismo punto, en el fondo, tú cuando partes del proyecto vas como con una idea de lo que te vas a encontrar y después te encuentras con algunas sorpresas más allá del tamaño de la ciudad. ¿Te pasó eso en el camino? ¿Qué te fue pasando en el proceso desde que partiste hasta que finalmente terminaste el registro? ¿Cómo fue cambiando la visión que tenías de lo que te podías encontrar? Sí, o sea, una de las cosas que nunca me imaginé era todo esto de la misoginia que iba a encontrar en todas partes, o sea, en todo, no estaba ni en mi cabeza, o sea, dije, bueno, voy a documentar a la gente, y yo supuse, ok, yo soy chico de ciudad y conozco pueblos y todo bien, no va a ser muy diferente, pero fue muy diferente en ese sentido. Eso uno, dos, hay muchas imágenes que es como una naturaleza muerta, una naturaleza de plástico. Es la representación del humano, de la naturaleza que tiene alrededor, pero la hace de una forma un poco kitsch y, no sé, bastante artificial, a pesar de que alrededor tiene toda la naturaleza. O sea, eran ese tipo de cosas, que eso no me esperaba encontrar. Después, una de las cosas que sí era una premisa era conversar con la gente y acercarme, y a que sea algo más o menos íntimo, o sea, que no sea un retrato de fuera o una panorámica de una ciudad, sino que fuera primero conversación de tú a tú con las personas y después sale la foto. Ajá. Una pregunta, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿En qué momento tomas la decisión? Porque bueno, se está hablando de un conflicto sociopolítico, ¿no? Ajá. Y de repente tu fotografía se vuelca en un momento a mostrar digamos, el paisaje natural, pintoresco del lugar. ¿Te encontraste en algún momento algún movimiento social que estuviera haciendo resistencia a este proyecto? Habían, no sé, como otras voces, otras miradas de personas que estuvieran políticamente fuertes ahí, o más bien como, bueno, no va a pasar nada, la gente también un poco... Sí, era en Ecuador, en todo Ecuador, todos conocían del proyecto. Y habían unas voces que estaban a favor y en contra. Generalmente eran en los puertos como neurálgicos. O sea, en Manta todo el mundo conocía y la sociedad estaba dividida 50-50. 50 a favor, 50 en contra. En Puerto Providencia, que iba a ser el puerto fluvial en el Napo,
es un pueblito de 2 familias, 50 habitantes, 250 habitantes. O sea, eran los Grefa y no me acuerdo, Cedeño. Y yo intenté hablar con las 2 familias, los Cedeño me cerraron la puerta en la cara, porque por lo visto estaban en contra, y los Grefa estaban a favor, entonces ellos sí hablaron conmigo. Pero en las otras, o sea, estuve en Leticia no tenía ni idea. Estuve en Santa Rosa, en Perú, no tenía ni idea. En Tabatinga, en Brasil, no tenía ni idea. En Manaus tampoco tenía ni idea. Entonces, sí, para mí era como esta especie de Fiscarraldo, de que era una utopía absurda que nunca iba a ocurrir. Y no, o sea, aparte de Ecuador, en los otros países no hubo ni gente a favor ni gente en contra porque no sabían del proyecto. Entonces yo les contaba de esto y era como que quedaban viendo como el loco de las cámaras que nos habla de qué diablos. Sí, entonces ya claro, eso ya era como, no va a pasar porque no va a pasar. Ajá. Pero en este minuto, oye, porque tu fotografía estuvo enfocada en aldeas, bueno, es una zona más bien indígena que en este minuto está pasando por un momento político súper grande en Brasil y hoy en Ecuador. Sí, ajá. Por lo tanto, tu proyecto y lo que tú puedes mostrar de ese grupo de personas también adquiere una relevancia bastante grande, ¿lo has considerado eso? Sí. Porque ese grupo de personas a las cuales tú visitaste forman parte de los grupos que en este minuto están en Quito, en Guayaquil, Sí. en Guayaquil, en Quito, ajá. en Quito, Sí. en Quito Sí. protestando. Aquí en este trabajo en particular yo me enfoqué más en la población mestiza porque Ya. yo no visitaba comunidades indígenas porque primero porque la ruta no iba a pasar por ahí y iban a tocar solo de estas ciudades y pueblos un poco más grandes que la mayoría son mestizos, hay un poco de comunidades indígenas. Esto porque estaba haciendo paralelamente un trabajo enfocado en una comunidad indígena en la Amazonía del Ecuador que, o sea, ya estaba haciendo esto con esta comunidad, dije, ok, quiero hacer algo diferente y me voy a enfocar en los mestizos. Y justo ahí fue que descubrí que hay estas ciudades y grandes metrópolis en la Amazonía que han sido, o sea, hechas para el hombre de una forma bastante calamitosa, ¿no? No sé, o sea, ciudades gigantes que no tienen manejo de desechos, que botan todo el río, o sea, cosas espantosas. Hechas por el hombre mestizo. Una comunidad indígena nunca haría eso. Ajá, entonces, sí, eso fue como uno de los hallazgos para mí, que fue una de las cosas que me impactó bastante, ¿no? Del viaje. Y eso, o sea, yo más me quería enfocar en las comunidades mestizas, porque yo sé, en la Amazonía, o sea, tú hablas de Amazonía y de una te viene a la mente, ok, comunidades indígenas, todo es verde, hay animales, insectos y ese tipo de imaginario, pero nunca se te viene a la mente de que va a haber, no sé, un burdel que se llama el rincón de los infieles en Quito, y que es todo rarísimo y cosas así. Entonces a mí más me interesaba irme por ahí, todo lo que no conozco, todo lo que era sorpresivo para mí. ¿En algún momento sentiste o estuviste en alguna situación de peligro o algo que digas como que te hayas sentido muy inseguro? Sí. A ver, ¿cuál de todas? Sí, cuando llegué a Manaus no salí del hostal donde me estaba quedando como 3 días, porque me metieron en la cabeza de que hace 2 días a la vuelta de la esquina le asesinaron a alguien por el celular, que ni sé qué de esta favela están bajando para cosas así. Eso me dijeron, o sea, ni bien llegué al hostal, eso me dijo la señora que me hizo la recepción. Entonces fue como que, Dios mío, ¿ya dónde llegué? Y claro, y ves, es una metrópolis gigante, yo no hablo portugués, hablo un portuñol así medio raro. Y no, o sea, me dio como pánico, dije, Dios mío, no quiero que me roben, no quiero que me maten, que tranquilicémonos un rato, me doy un respiro. 3 días pasé en serio en el hostal.
o salía a comer pero sin la cámara y como que para ver la situación, a ver si todo. Eso uno. En Tabatinga, en Brasil también, en la triple frontera Colombia, Perú, Brasil, Tabatinga es bastante inseguro. Leticia es lo más seguro, entonces yo me quedé en Leticia y cruzaba a Santa Rosa, que es Perú, o a Tabatinga todos los días a hacer fotos. Y cuando estaba volviendo una noche por la avenida Amizade, de la Amistad, que es hacia Leticia, estaba caminando, una prostituta se me acercó, me comenzó a hablar y yo le dije, no, todo bien, gracias. Me dice, ¿qué? De ahí me agarró de la cámara, me jaló y o sea, me quedé pasmado y me dijo, solo quiero volver a ser una niña y me empujó. Y claro, eso, o sea, yo me quedé, no sé, es muy, muy raro. No sabía ni qué reaccionar, solo fue como, ok, y solo caminé más rápido y crucé la frontera y estaba en Leticia y respiré. Y cosas así, no sé. En el mercado de Manaus también, que estaba haciendo fotos y era de noche y estaba oscureciendo, la gente estaba empacando. Es la foto del pescado este rojo. Hice esa foto y después veo que toda la gente me está mirando y me está mirando de una forma mala. O sea, que me van a hacer algo, y ya es de noche. Y yo con la cámara como gringo idiota, así, oh Dios mío. Entonces de una salí y agarré una moto, una mototaxi y me fui al hostal. Ni siquiera guardé el equipo, se tenía la cámara aquí colgando. No la pude porque se le colgó. O sea, así algunos. Pero todo bien, no pasa nada por ser. Justamente en ese caldero selvático que es la Amazonía, está llena de conflictos, actores armados, de todo. Sí. ¿Cómo es el disponerse a acercarse demasiado a los personajes? No sé, hay fotos de un bar, ¿no? Hay fotos de personas, no sé, hombres que están escondiendo su identidad, mostrando sus tatuajes. ¿Cómo llegas en un lugar como este donde no, o sea, es visible, es un blanco visible? ¿Cómo llegas ahí? Hablando, creo. O sea, es difícil, claro. Es hablando y con tiempo. Y generalmente, o sea, lo que me he dado cuenta de todo lo que... O sea, mi trabajo va mucho del ser humano. Y siempre es... O sea, a la gente le gusta, a todos nosotros creo nos gusta que nos hagan caso y que se interesen en nosotros. Y si es que es de una forma honesta, ¿no? O sea, sin palabrerías. Entonces, generalmente al chico tatuado, fue en Manaus, yo estaba pasando por ahí y él estaba agachado y después me acerqué y le dije, qué chévere tus tatuajes, qué bacán, ¿le puedo tomar una foto? Y me dijo sí, y me comenzó a contar de sus tatuajes. Entonces primero estábamos conversando así, y le digo, chévere, yo tengo uno acá, tengo otro acá, bacán, ¿qué significan? Y así. Y después me dijo, es que el más chévere es el de mi cabeza, y pues así. Entonces de ahí le hice la foto. Y así, o sea, generalmente era como que veo algún detalle que me interesa de esa persona, que es lo que quiero fotografiar, y le hablo y le digo, qué bacán, no sé, el chico del Miguel que estaba haciendo el piercing con sus amigos de al lado. Fui corriendo así, les dije, qué chévere están haciendo piercing, ¿puedo hacerles fotos? Así los, de una. Y no les conocía y después fuimos a beber con ellos a una cantina y él me llevó a su casa en una favela en Tabatinga al día siguiente, o sea, cosas así. La cosa es que yo nunca escondo el hecho de que soy fotógrafo, siempre tengo la cámara aquí, no estoy haciendo como fotos escondidas, sino siempre es como el loco idiota de las cámaras que está ahí haciendo fotos. Y hablo a la gente, entonces hago fotos y ya veo que me vio, entonces me acerco, sonrío y le cuento. Y así, ajá. Y claro, también hubo la gente que me manda la mierda y todo lo demás. Sí, siempre. Respecto, por ejemplo, a los inicios de la fotografía, ¿a qué edad, qué estilo empezaste? Empecé tarde. O sea, yo considero que empecé tarde, empecé a los 26 años y fue como por pura coincidencia. Yo siempre como que siento celos de muchos colegas y amigos fotógrafos que dicen que mi papá me regaló la primera cámara o mi abuelo me enseñó a revelar en el cuarto oscuro y todo. Yo no, o sea, mi familia son todos arquitectos, ingenieros y ya, cero arte, cero fotos, cero todo. Y fue como, yo empecé a estudiar diseño gráfico y tomé una clase de fotografía y me encantó y desde ahí acá empezó. Sí, pero fue a los 26 años.
¿Y el estilo que empezaste de primera? Empecé con fotoperiodismo, me encantaba el fotoperiodismo, claro, típico las exposiciones del WordPress Photo y todo eso, entonces veía mucho fotoperiodismo y de ahí ya fue mutando hasta que conseguí algo más o menos propio. Oye, ¿y la decisión de hacer el viaje solo o acompañado fue por un tema de lucha? ¿Fue porque prefieres trabajar solo, no acompañado? Hasta ese momento, sí, prefiero trabajar solo. Y también fue de plata, pero más que nada era, si hubiera tenido la plata igual hubiera preferido ir solo. Sí, no sé, creo que como fotógrafos estamos acostumbrados a estar solos, a caminar con la cámara, a caminar mucho y ya. Sí. Bueno, yo tengo hartos amigos fotógrafos acá que salimos siempre a sacar fotos y no sacamos nada. Claro, fotos, exacto, sí. O sacamos las mismas fotos también y no sé. Entonces, no. Hay un trabajo del que les voy a hablar ahora que hice en colaboración con otra fotógrafa y es como, ese es el único trabajo hasta ahora que es colectivo, que yo he hecho con alguien más, pero siempre igual separándonos, dividiéndonos. Ajá. A ver, justo eso les quiero mostrar ahora. ¿Se puede bajar el volumen de esto? Porque no necesito audio. Bajar el volumen del proyector, porque no necesito el... Quiero hablar mientras. Sí, bien, gracias. El 16 de abril del 2016, a las 6:58 de la tarde, hubo un terremoto de 7.8 grados en escala de Richter en la costa ecuatoriana. Fue un momento bastante fuerte para el país. Es el más grande terremoto que haya pegado en Ecuador en los últimos 100 años que se tiene registro y afectó una zona bastante empobrecida de las provincias de Manabí y Esmeraldas que están en el norte del país. Después del terremoto fue en la tarde de un sábado y hasta la noche del domingo siguiente no se sabía exactamente una semana después no se sabía exactamente cuántas víctimas hubo. El epicentro fue en la ciudad de Pedernales, que según las estadísticas quedó un 70% destruida toda la ciudad. Entonces justo estábamos con esta otra fotógrafa, Isadora Romero, estuvimos conversando y pensando qué podemos hacer. Lo que se nos ocurrió primero fue hacer donaciones, ir a los centros de acopio, cargar botellones de agua, colchones, comida, pero después conversábamos con ella y decíamos ¿qué podemos hacer? Somos fotógrafos, o sea, ¿cómo podemos contar esta historia desde la fotografía? Y a la par teníamos conversaciones con unos amigos que son psicólogos y habían unos debates, ¿no? Y decían, sí, o sea, estas vituallas, la ayuda humanitaria, está súper bien que haya, pero ¿cuánto tiempo más va a durar? Y aparte de eso, nadie está pensando en la emergencia psicológica. O sea, esta gente, hubo más de 700 muertos y no sé cuántos desaparecidos. Ha perdido familiares, ha perdido amigos, ha perdido la casa, ha perdido el lugar donde trabajaba. ¿Cómo le va a afectar psicológicamente a ellos? Entonces, claro, nosotros en nuestra ingenuidad les preguntamos, sí, ¿cómo se puede ayudar a estas personas? Y nos hablaron de algo llamado contención empática. La contención empática es escuchar sin emitir ningún juicio de valor. Preguntarle a la persona cómo está y callarte la boca y dejar que hable. Entonces nosotros, conversando con ellas, nos preguntamos cómo podemos escuchar a través de la fotografía. O sea, nosotros somos fotógrafos y cómo le damos una voz a esta gente. Además, ya teníamos muchos colegas en la zona que estaban haciendo el trabajo más urgente, que era estas fotografías fotoperiodísticas, estas fotografías que son más noticiosas.
y no queríamos abordar el ángulo desde ahí. Entonces a nosotros se nos ocurrió que estaba haciendo otro trabajo, tenía en la heladera estas Polaroid, y se nos ocurrió hacer un trabajo colectivo. O sea, colectivo no solo entre Isadora y yo, sino colectivo también entre los afectados del terremoto. Dijimos, vamos a hacer retratos de las personas en donde ellos quieren, y les vamos a dar un marcador, un esfero, para que ellos nos cuenten qué es lo que están sintiendo ahora, qué es lo que se les pasa por la mente. 5 días después del terremoto, nos fuimos para las 2 provincias afectadas con un equipo de prensa. Nos colamos en su auto, no sé si aquí se dice colar. Sí. Tenían 2 puestos libres y nos metimos ahí porque, claro, esa zona no estaban dejando pasar a los civiles, solo a prensa y ayuda humanitaria. Nos metimos ahí y fuimos con ellos de pueblo en pueblo. Ellos hacían sus reportajes y nosotros nos íbamos para un lado, cada uno con una cámara Polaroid, y a conversar con la gente. Entonces el proceso fue bastante interesante, fue muy doloroso psicológicamente para nosotros, porque claro, era conversar con cada familia, escuchar qué es lo que había pasado, si es que perdieron a alguien o no, si perdieron la casa, si perdieron el trabajo, cómo estaba. Y junto a ellos decidir, ok, si quiere participar en el proyecto. 99% de personas nos dijeron que sí, y ellos decidían en dónde y cómo iban a posar y en qué lugar. Una vez hecho el retrato, les devolvíamos la Polaroid y ellos les pedíamos que escriban lo que primero se les venga a la mente. Teníamos mucho miedo de dar esto, o sea, al principio teníamos mucho miedo porque decíamos, no estábamos seguros de qué es lo que vamos a recibir de vuelta, qué es lo que va a escribir la persona. No queríamos revictimizar a la gente, o sea, no queríamos que nos contaran historias tan desgarradoras y no queríamos que esas mismas historias aparezcan ahí porque es como que, ok, les estamos revictimizando. Pero siempre nos encontramos con sorpresas porque nos devolvían las fotos y tenían como mensajes más de optimismo, de que vamos a salir de adelante, vamos a empezar desde cero, que 7.8 no nos va a derrumbar y todo lo demás. Entonces ahí ya como que fue adquiriendo más sentido el proyecto. Y junto con eso también teníamos una cámara Fuji, estas Instax, que hacíamos fotos un poco del contexto, los objetos que la gente pudo rescatar, o cómo quedaron las casas, o cómo quedaron las vías, un poco para mostrar el contexto. Y decidimos hacer con fotografía instantánea, porque la Polaroid se demora alrededor de 1 minuto en revelarse, y el terremoto tomó 1 minuto en cambiar la vida de toda la gente. Entonces es exactamente el mismo tiempo, ¿no? Son 58 segundos, que son los 58 segundos más largos que tuvimos que soportar, y la Polaroid se revela en ese tiempo. Entonces tenía todo el sentido. Además, para nosotros, así, un poco esta cosa idílica de decir, ok, tenemos que reconstruir y vamos a empezar a reconstruir construyendo un objeto físico en un lugar de destrucción. Entonces por eso necesitamos que sea un objeto físico, no bits de datos en una cámara, sino el objeto físico. A la final tuvimos como 80 testimonios más o menos, y no me acuerdo cuántas fotos de contexto, y visitamos la zona 2 veces más, o sea, aparte del 5 días después del terremoto estuvimos 1 semana, después volvimos a los 2 meses, después volvimos a los 4 meses, a ver si es que había reconstrucción, y no había para nada. Y con todas estas Polaroid nos decíamos, ok, yo no quiero que estas fotos estén guardadas en mi cajón, empolvándose, que nadie las vea. Esto para nosotros es un objeto de memoria colectiva, y que es importante que de alguna forma circule, ¿no? Entonces por eso decidimos publicar el libro. Fue un proceso bastante engorroso, 2 años para encontrar fondos mediante becas, auspicios y todo lo demás. Ya por poco íbamos a botar la toalla hasta que nos salió un fondo, después salía otro, después salía otro. Eso. A la final sí, esto para nosotros es un proyecto de memoria colectiva,
no solo es un trabajo colectivo entre Isadora y mío, es un trabajo con todos los afectados, todas las personas que decidieron escribir y decidieron participar en esto. Y en el libro hay 30 testimonios, que el proceso de edición también fue el más doloroso que he tenido en mi vida, porque claro, o sea, son historias tan personales y tan cercanas, compartiste un largo rato con esa gente y había veces que tenías que dejar ir una foto porque estabas repitiendo y no sé, había otra que decía lo mismo y era más fuerte, o el testimonio era más fuerte y cosas así. Igual el editor fue igual Claudio Carreras, que vivía en ese tiempo en Ecuador, entonces por eso, y ya había la confianza. Eso. Ahí, el libro está ahí, si lo quieren ver, si lo quieren comprar. No sé, hay un ejemplar abierto, si quieren lo pueden ver. En el libro las fotos son facsímiles, o sea, están impresas uno a uno, en escala 1 a 1. Y una de las, no sé, uno de los detalles que a mí más me gusta del libro es que todas las Polaroid siempre están en el centro porque las personas son como lo más estable y lo único que va a resistir, y todos los objetos y las cosas contextuales están en todos los lados de la página, como en un terremoto todo se mueve y se mueve. No sé si tienen preguntas.